En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hola, bienvenidos a Contraseña. En este capítulo queremos compartir con ustedes un homenaje especial a cargo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM a la vida y obra del maestro Lucho Bermúdez. Con invitados de lujo como la hija del brillante músico y compositor, la señora Patricia Bermúdez Gallo, el maestro Tomás Benítez, director de la orquesta de Lucho Bermúdez, y el señor Jorge Marín Vieco, hijo del artista Marín Vieco, quien fuese amigo entrañable del maestro. Además nos acompañará la banda musical Papasónica y la corporación Fiesta del Porro. Esta es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Nosotros queremos que esto sea pues un conversatorio muy sentido, muy íntimo, y queremos compartir con ustedes material inédito que nadie conoce. Mi papá dejó en su archivo muchísimo material, dejó fotografías, dejó negativos, dejó cerca de 4.000 partituras, dejó canciones inéditas, bueno, nos dejó bastante trabajo. Entonces, a partir de este material, pues hemos realizado este conversatorio, que como les digo, queremos que sea muy sentido, que sea muy íntimo, acercarnos a Lucho Bermúdez como ser humano, y que no sea tan biográfico, porque eso lo podemos ver por internet, sino que sea conocer pues, a Lucho Bermúdez como el hombre tan especial y genial que fue. Entonces, hemos dividido como en 4 ítems el conversatorio. Hablaremos pues a grandes rasgos la importancia de Lucho Bermúdez en estos 100 años, Lucho Bermúdez como músico a partir de las partituras inéditas y de las partituras que hemos venido digitalizando. Entonces uno se da cuenta de muchos detalles para saber cómo llegó a conformar la Big Band. Lucho Bermúdez en Medellín, que es un capítulo muy importante porque finalmente fue en Medellín donde mi papá se consagró su vida musical. Y vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con el legado de Lucho Bermúdez después de que muere, o sea, desde el 94 hasta el día de hoy. Entonces, pues, lo que podemos decir de Lucho Bermúdez, que es muy importante en estos 100 años, es que él fue pionero en los fenómenos más relevantes del siglo XX. Entonces, él fue pionero de los primeros programas radiales, de los primeros programas de televisión, de las primeras grabaciones, y a través de la orquestación y de los arreglos que él hizo de la música del Caribe, unió a Colombia a través de esta música que ya no era considerada del Caribe, sino que ya era considerada música colombiana. Entonces ya todos nos sentíamos colombianos, y bueno, y esto hasta el día de hoy, pues que es muy importante. Hay que recalcar también que él era compositor, arreglista, intérprete y director musical, que esto es muy importante porque la gente cree que él solamente o fue director o fue intérprete, pero él era músico totalmente integral. Entonces él con la música, digamos que él podía hacer lo que quisiera, componer los bailes que quisiera, en el formato que quisiera, y pues eso es muy importante. Y saber pues que su producción musical sobrepasa las 1.500 obras registradas, y tiene inéditas por lo menos unas 700 obras, pues que también estamos en la labor de rescatar. Entonces vamos a escuchar la voz de mi papá diciendo cómo inició él su carrera musical. Entonces vamos a escucharlo. Bueno, todo el mundo sabe que yo nací en Carmen de Bolívar, que recibí las primeras nociones de la música, aprendí casi música en 4 meses para leer la música. Pues siempre el medio no se prestaba mucho para hacer otra cosa, pero había algo, había un interés en ser músico.
y sentir algo. Me predominaba mucho cuando tenía 5 o 6 años la poesía, el verso, ese verso callejero, esa cosa que uno la oye por la calle y parece que fuera algo de uno. Entonces eso me fue iluminando y dándome un gran interés por estas poesías. Bueno, a mi papá le enseña música a un tío, que es José María Montes, que era el director de la banda del Carmen de Bolívar, y es quien lo inicia, y pues aquí vamos a escuchar. Y ser músico se le dio a un tío mío que tenía en el Carmen de Bolívar, un señor que se llamó José María Montes, tocaba la trompeta, y me dijo, me vio pues que yo tenía inclinación a los 5 años de ser músico, y me compró un flautín y me dice, no, tú tienes que ser músico porque tienes la vena musical. Yo no sé dónde me la vio, pero algo descubrió que yo no sabía. Bueno, quiero también mostrarles que mi papá era una persona muy poética y le gustaba mucho dejar mensaje con sus canciones. Él dejó en su archivo alrededor de por ahí unos 8 o 9 cancioneros donde él sacaba todas las letras a máquina, ordenaditas en orden alfabético. Hay muchas que las grabó, otras que no, pero quiero decir pues que era un gran poeta también. Entonces aquí vamos a ver esa inquietud de él, a escuchar, perdón. Bueno, sí, porque era un poquito más lento que el porro, menos bullanguero. Puede decir, se podía destacar mucho la poesía de la canción. Lo que no pasa con otros ritmos calientes, porque prevalece la cuestión rítmica. Yo quería hacer una canción que llevara una letra y que pausadamente se le metiera, se adentrara en el corazón de la gente. Él se está refiriendo al porro Marbella, que fue el primer porro que grabó en 1939. Bueno, entonces ahora voy a invitar al maestro Tomás Benítez, que nos va a hablar de lo que mi papá escuchó al principio de su vida, qué lo motivó musicalmente para llegar a conformar la Big Band Lucho Bermúdez. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver, yo pensé que iba a salir allá. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poco la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, cuál fue su origen y su influencia para llegar a tener esa sonoridad, ¿no? La influencia sonora que escuchó el maestro Lucho por lo menos cuando era un niño. O sea, en la costa no existían orquestas como tal, existían ciertos grupos musicales no definidos, pero sí es seguro que en su época de niño sí existían las gaitas. Escuchemos. Indudablemente que este es un sonido que el maestro Lucho escuchó de niño. Lo sabemos por su testimonio, lo sabemos por la historia. Las gaitas en nuestra tierra no se sabe exactamente su origen. Es totalmente indígena, eso sí, como tal. No hablo del ritmo de gaita, sino las gaitas como tal.
lo primero entonces lo que el maestro primero escuchó indudablemente fueron gaitas callejeras. Yo quisiera que Patricia pusiera la voz del maestro diciendo esto. Bueno, las primeras cosas que yo oí fueron de bandas que ahora se llaman papayeras, pero eran las bandas de los pueblos que en el Carmen de Bolívar, como en Cincelejo, en Montería, había muchas bandas, y entonces las bandas se unían y hacían música y nos enseñaban música y nos enseñaban a oír música diferente a todo lo que se oía, porque en esa época no había ni radio, ni televisión, ni nada de estas cosas, sino que intuitivamente uno oía por las calles y oía las bandas y se ponía feliz uno oyendo esas cosas, y esa música de esa época también era admirable porque era lo que lo penetraba en el alma de uno. Indudablemente que el maestro está diciendo ahí, pues, que en esa época de niño, lo que él escuchaba era lo que escuchaba en las calles. O sea, no había radio, no había televisión, no había nada de eso. Entonces, por un lado él era hijo de un prestante educador, un prestante músico también, que llegó a ser el rector de la Universidad de Cartagena, ¿no? Entonces él tenía esas combinaciones. Tenía las gaitas por un lado, tenía la música de banda por el otro lado, pero también él venía de un origen educacional que no era bajo, era alto. Él tenía influencia indudablemente de las polcas que escuchaban, que se tocaban en ese entonces, porque por lo menos cuando él habla ahí de las bandas, hay que notar que no eran las bandas como están ahora. O sea, existían unas bandas en el aspecto de fiesta religiosa, donde se tocaban vals, donde se tocaban una especie de pasillo que no es el pasillo que conocemos acá en el interior, sino una especie de pasillo con un sabor de banda costeña. Entonces vamos a escuchar más o menos cómo era una banda en esa época. Este sonido indudablemente, estoy seguro que fue el que el maestro más escuchó. O sea, las bandas, el inicio de él fue en las bandas, tanto bandas militares como bandas fiesteras que uno llama ya como bandas. Entonces, esa fue como más o menos la niñez del maestro, ¿no? Donde él se fue formando su concepto musical bien arraigado en la música folclórica caribeña. Vamos a escuchar, listo.
Aquí estamos viendo nosotros una similitud enorme entre una orquesta, no voy a llamarla Big Band, sino para que entendamos los conceptos, de una orquesta norteamericana, una orquesta americana con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Indudablemente, el maestro dice en uno de sus apartes, cuando él habla de cómo cuando le preguntan a él para cómo llegó él a ese concepto sonórico, él habla mucho del bolero y hace una similitud del bolero con su. Él dice que el bolero empezó como un trío, empezó como que se escuchaba como unos danzones y eran tríos, eran grupos pequeños y luego el bolero fue maquillado, su fisonomía fue cambiada para darle un sonido que fue creciendo, ¿no? A medida que se fueron cambiando las cosas. ¿Qué cambió entre una Big Band americana y la orquesta de maestro Lucho Bermúdez? Indudablemente la parte rítmica. La Big Band, como Glenn Miller, ellos usaron unos instrumentos diferentes rítmicamente hablando a lo que se usaba acá. Él ¿qué cogió? La tambora la reemplazó por las congas. Le agregó la batería cuando todavía no existían golpes de batería para un porro, no existían golpes de batería para una cumbia. Eso se fue adquiriendo con el tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Pues habría que investigar más sobre la forma en que esos golpes fueron apareciendo, pero indudablemente lo que sí existían eran los golpes de tambora, tambora hembra, tambor macho, el golpe del bombo, que fue adquirido también por las tumbadoras, pero ¿cómo hicieron para crear la cantidad de patrones que ahora existen en un porro, que ahora existen en una cumbia? Son enormes, o sea, son cantidades, imagínense, existen rítmicamente variabilidad enorme en un golpe de un porro. Cuando el maestro empezó no existía ni un golpe eso en la batería, ¿no? ¿Cómo fue adquiriendo eso? Yo me imagino que él con los bateristas amigos, con los rítmicos, y fueron tomando de pronto hasta que lograron constituir lo que ahora es el ritmo en la batería de un porro, que ahorita se escribe. Ahorita usted puede escribir, usted puede poner a un baterista ahorita mismo a tocar del comienzo hasta final escrito, y él le toca y va a sonar a porro, y le cambia y va a sonar a cumbia. Antes no existía eso. Sí existió como tal el sonido del bombo, el sonido de las tamboras. Yo quisiera invitar a la banda Papasónica. Este tema que ustedes van a escuchar aquí con la banda Girardota, una banda que ya conozco y admiro, fueron a Sincelejo a presentarse en un festival de tú a tú con las bandas de allá y vinieron ganando. Entonces yo los felicito de verdad, muchachos. Entonces yo quiero que le paren bola un poquito a la letra de este tema, donde él dice qué ha pasado con el porro, que ahora lo han convertido en merecumbé. Y el tema se llama Son de Porro. ¿Qué ha pasado con el porro que ahora es merecumbe? Ay, merecumbe, merecumbe. Me lo han hecho patuleco con chandé, que no es de ayer, ay, no es de ayer, que no es de ayer. Han cambiado nuestro ritmo tan alegre y popular. Los tambores van llorando con la pena en el palmar.
ha pasado con el porro que ahora es merecumbe? Ay, merecumbe, merecumbe. Ay, me lo han hecho patuleco con chandé, que no es de ayer, ay, y no es de ayer, y no es de ayer. Han cambiado nuestro ritmo tan alegre y popular. Los tambores van llorando con la pena en el palmar. Me encontré por allá en una revista, bueno, por esta conmemoración han rescatado muchas entrevistas que le hicieron al maestro, ¿cierto? Y me encontré por allá en una revista Cromos de 1971, donde el maestro dijo exactamente esto, aprovechando lo que acaba de decir aquí el maestro. Dijo: Medellín fue la única ciudad donde realmente valoraron lo que había hecho, donde me apoyaron. Allí de verdad me convertí en Lucho Bermúdez. Medellín fue una ciudad sustancialmente importante en la carrera del maestro Lucho Bermúdez, de acuerdo a que él estuvo desde el año 47, tal vez 48, hasta el año 62 o 63, entiendo que fueron 15 años. Ese es un tiempo muy sustancial para una vida que en un ser humano es tan corta. Cualquier ser humano vivimos 60, 70, 80 años, 83 en el caso del maestro, y esos 15 años fueron sustancialmente importantes. Él lo dijo en varios testimonios, y hubo obras como Sal si puedes, y la última que se llamó Hasta luego Medellín, cuando ya estaba en vísperas de buscar nuevos horizontes, que entiendo que podremos escuchar algo más adelante. Antes de Sal si puedes. Después de una larga y agradable temporada en Medellín, de la cual tengo imborrable recuerdo, quise dejar testimonio del pesar que me causaba ausentarme de esa ciudad, y compuse en 1962 este porro cumbia: Hasta luego Medellín, yo te dejo el corazón. Hasta luego Medellín, tu recuerdo en mi cantar. A tu lado yo estaré, nunca te podré olvidar. Mi cariño es un sinfín, me diste consagración. El porro Sal si puedes se compuso en el año 48, y hay muchas versiones de cómo fue su origen. Uno se va dando cuenta que es fácil tergiversar las historias o adornarlas un tanto, y yo conozco mi propia versión pues por haber crecido escuchándola. Yo nací a finales del año 56, o sea que esta es una época que a mí no me tocó, es decir, estar presente cuando la orquesta de Lucho, del maestro Lucho, ensayaba, y los ensayos eran de un fin de semana completo, y si se trataba de un puente, estamos hablando de que empezaban con la orquesta a tocar y a tener bohemia desde las 4 de la tarde un viernes, y el martes o el lunes por la mañana salían desesperados para la oficina
procurando no llegar tarde. Pues en alguna de estas oportunidades, de estas múltiples ocasiones donde estaban reunidos un fin de semana, había un aguacero torrencial ya a eso de las 4 de la mañana, después de 3 días de farra y bohemia, que en esa época era una bohemia muy distinta a la que yo entiendo que hay ahora, era una bohemia pura, donde el trago, me decía mi padre, se servía en barriles con un cucharón grande, y el maestro, muy copetón, muy borrachito, en el corredor de la casa le decía a los que infructuosamente trataban de llegar al trabajo y salían a las 5 de la mañana para estar en la oficina 7 u 8, devolviéndose con el pantano hasta las rodillas, y les decía: yo te he dicho que no se puede salir de Salsipuedes, yo llevo 1 año y medio tratando de salir de esta vaina, y esto no se puede. Ese es el origen primario de Salsipuedes, que es una combinación de que él llevaba mucho tiempo viviendo allí y no podía irse por la magia del sitio, y también que la gente no podía salir en ese torrencial aguacero de esa oportunidad, un 19 de abril de 1948. La fiesta específica donde se estaba celebrando la ocasión donde se compuso Salsipuedes, tuvo que ver con el hecho de que el maestro Horacio Longas, que fue uno de los mentores y amigos personales de mi padre, había hecho un mural muy hermoso que ahora pues todavía se encuentra allí en cierto nivel de deterioro, y se estaba inaugurando ese mural como un homenaje pues a esa obra, y esa es, entiendo yo, es la más creíble versión de cómo nació Salsipuedes. ¿Qué dijo el maestro con respecto a los orígenes de Salsipuedes? Salsipuedes, para este porro clásico, compuesto en 1949, tengo una simpática anécdota. Llevamos varios días de farra en una fiesta increíble en la finca de Jorge Marín Vieco, poeta, escultor, pintor y gran músico. Y estábamos tan felices y prendidos que nadie quería irse. Y así nació Salsipuedes. No se pierdan la segunda parte de este especial, donde podrán disfrutar de más historias y de la música del maestro Lucho Bermúdez. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. Hasta pronto.